Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 146. Salmos 146, versos 3 y 4. Leámoslo pues. No confíéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Vamos a llamar la enseñanza establezca la diferencia. Pueden sentar. La Biblia habla de una ciudad o de unos ciudadanos que no sabían establecer la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Saben cómo se llamaba esa ciudad? Los ninivitas, los señores de Nínive. Cuando Jonás se incomoda, porque Dios ha tenido misericordia de los ninivitas, y de alguna manera porque la calabacera se ha secado, él expresa su inconformidad y Dios le dice: si te incomodas por la calabacera, que tú no hiciste nada por ella, que en la mañana estuvo hermosa y al caer la tarde ya no había nada, ¿cómo no iba a tener yo compasión de esta gran ciudad que era como de 120,000 habitantes? Dice la Escritura que no saben establecer la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. Puede ser que a cualquiera de nosotros nos suceda algo similar. Y cuando hablo de establecer la diferencia es porque los primeros textos que leímos, el 3 y 4, Dios nos dice que no confiemos y nos explica por qué. Dice: no confíes en príncipe ni en hijo de hombre. Explica: porque no hay en él salvación. Sale su aliento y va a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero no sucede así con Dios, ¿o sí? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y explica la razón: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Si usted lee bien el Salmo, le está mostrando Dios al pueblo que aprendan a establecer la diferencia para que en el momento de confiar sepan por qué lo van a hacer. Entonces, si vas a confiar en el hombre, debes de saber que no hay salvación en él. 2, que sale su aliento y va a la tierra, y en ese mismo día ¿qué? Pero cuando confías en Dios, las cosas cambian de color. Las cosas tienen sentido. A tal estado que, a diferencia del hombre que confía en los príncipes, cuando el hombre confía en Dios, dice sencillamente que es bienaventurado, porque tiene un ayudador que no es cualquiera, es Dios, y muestra la hoja de vida de este ser a quien nosotros amamos, servimos y obedecemos. Mire la hoja de vida de él. Él es el creador del cielo y de la tierra, del mar
de todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué tal esa hoja de vida del Dios al cual, dice el salmista, debemos de confiar? Y estaba leyendo yo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 7, dice que así dijo, capítulo 17, verso 5, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero en el verso 7 explica o dice algo que debe de incentivar al cristiano: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová su Dios. En el versículo 6 hay una comparación con el hombre que confía en el hombre y dice que será como la retama en el desierto, que no se va a dar cuenta de las circunstancias del entorno y siempre estará en condiciones críticas. Pero en el versículo 8 del mismo capítulo, haciendo alusión acerca del que confía en Jehová, enseña que es como ese árbol que está plantado junto al río y entonces disfruta de toda la riqueza hídrica, haciendo que pueda dar buenos frutos. El salmista en su Salmo 100, él decía que el que medita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando hablamos de establecer la diferencia, me refiero a que nosotros muchas veces confiamos en los seres humanos y no confiamos en Dios. A mí me llama gente, me escriben para preguntarme: pastor, si es verdad que, y citan un pasaje de la Biblia, ese pasaje sí es verdad, porque es que alguien por ahí dijo que no es verdad. Entonces, la respuesta mía ha sido sencilla: usted tiene que definir si cree a Dios como dice la Escritura o cree lo que la gente dice. Porque cuando yo confío más en lo que la gente dice que en lo que Dios dice, pues no tengo futuro. No tiene sentido mi cristianismo. Yo tengo que aprender a confiar en Dios como dice la Escritura. Cuando los cristianos le dan más importancia a lo que dicen los medios, a lo que dicen las redes sociales, a lo que dicen los presuntos sabios, que a lo que Dios dice en su palabra, pues realmente estamos graves. Están peor que los ninivitas, porque ellos no sabían establecer la diferencia entre la derecha y la izquierda, pero es que ellos no tenían una hoja de ruta. Ellos no tenían un manual como la palabra. Usted y yo hoy tenemos la palabra profética más segura. Alabe a Dios, hermano. Y precisamente Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su capítulo 5, que entre otras cosas me parece un capítulo muy diciente acerca de la historia de la iglesia del primer siglo, él los llama a que establezcan la diferencia, porque se ha creado una confusión en la profecía. Pues llegaron a pensar que todo lo que decían que era profecía era de Dios, y un día abren los ojos y se dan cuenta que los han engañado, y entonces toman la decisión de apagar el espíritu, de menospreciar la profecía.
Entonces Pablo les dice, no, al Espíritu no hay que apagarlo, porque la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Esta iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. Esta iglesia es importante porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Alaben a Dios. Gloria a Dios. Recuerden lo que dice la Escritura: un cuerpo sin el Espíritu está muerto. Lo que le ha dado vida a la iglesia hasta hoy es la presencia de Dios en la iglesia. ¿Ya? Por eso Pablo dice, no apaguen al Espíritu. Y luego les dice, establezcan la diferencia. No menosprecien la profecía, porque la profecía es el recurso que Dios deja a la iglesia para que ellos puedan encauzarse de una manera correcta hacia Dios. Así que no la tengan en poco. Lo que ustedes tienen que hacer es que establecer la diferencia. Si la profecía viene de Dios o no es de Dios. Cuando uno mira el Éxodo, descubre que había un personaje muy interesante y dice la Escritura que era el faraón. Gobernaba, era un emperador. Pero cuando vienen los milagros que hace Aarón y Moisés, y luego los milagros que hacen los agoreros y los supersticiosos, Faraón no establece la diferencia, cree que es lo mismo. Y hoy sucede igual. Hay muchos cristianos que escuchan hablar de un milagro que hicieron en determinado lugar y fuera del contexto bíblico, y dicen, venga, Dios también está con ellos. No alcanzan a entender, no alcanzan a establecer ¿qué? La diferencia. Porque los milagros los hubieron, los hay y los habrán. Y habrán milagros por Dios, pero habrán milagros también por Satanás. Y al cristiano le corresponde establecer ¿qué? La diferencia. Juan, escribiendo en su carta, en su primera carta dice, hijitos, probad los espíritus si son de Dios o qué, o no. ¿Los está llamando a qué? A establecer la diferencia. Porque no todo lo que uno escucha es verdad. No todo lo que uno ve es verdad. No todo lo que uno oye es verdad. Yo tengo el Espíritu de Dios y como tal debo de estar en capacidad de establecer la diferencia de las diferentes fuentes que vienen a mí, que aparentemente pueden ser saludables, pero que pueden traer veneno, que pueden buscar hacerme daño. Entonces yo tengo que probar los espíritus, si son de Dios o no. Y para lograrlo, tengo que saber establecer la diferencia. Juan en su misma carta dice, vea, la mejor manera de establecer la diferencia acerca del verdadero Dios y el anticristo es sencilla. Aunque aparentemente es igual, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Juan? Todo espíritu que niegue que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Les da una clave clara. ¿Cómo establecer qué? La diferencia. Por eso uno le sorprende que muchos cristianos le digan a uno, oye hermano, pero fulano de tal, que va a tal, y que viven de tal, y que creen en tal, y que piensan de tal, hermano, ellos también son salvos. Y uno dice, venga, ¿y dónde está la capacidad para establecer la diferencia? ¿Cómo es que leyendo la Escritura que dice, yo soy de arriba, ustedes son de acá, yo no soy de este mundo, ustedes sí son de este mundo, y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis? Sabiendo que la Biblia dice así. Y al confrontar el pasaje con prácticas religiosas que están llenas de levadura, llenas de falsedad, llenas de mentira, los cristianos todavía siguen pensando
que es lo mismo, que es igual. ¿Dónde está la madurez cristiana? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Dónde está el tiempo que han pasado en la universidad del Espíritu Santo? Porque usted debe de saber que está escrito que aquellos cristianos que de verdad son guiados por Dios, mire como dice la Biblia, no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, porque el Espíritu Santo, la unción que está en ellos, les enseña ¿qué? Todas las cosas. Usted debe de saber que está aquí, pero que usted no es de aquí. Es muy posible que alguien que esté a su lado lo dirija el sol o la luna, o cualquier astro, o cualquier brujo, o cualquier tradición, o cualquier religión, pero a usted lo guía el Espíritu Santo, y eso debe de ser diferente. Alaben el nombre de Cristo. En síntesis, podemos decir que el error más grande del ser humano es no tener la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, la procedencia de lo uno y de lo otro. El error de los fariseos fue ese, que confundieron la sanidad que hizo Jesús con la procedencia. ¿Qué era lo que ellos decían? Este echa a los demonios, ¿por quién? Por Belcebú, el príncipe de los demonios. No establecían la diferencia. Usted no puede sucederle lo de ellos. No puede sucederle lo de Faraón. A usted no puede sucederle lo de aquellos cristianos a los cuales Pablo amonesta seriamente en la carta a los Gálatas, porque estaban confundiendo la ley con la gracia. No sabían establecer la diferencia. Pues hoy estamos aquí y Dios está aquí y la palabra es clara. Usted va por el sendero de la vida y delante de usted está una hoja de ruta que es la que debe de guiarle a usted para que aprenda a entender cuándo las cosas son agradables a Dios y cuándo no son. Cuándo los milagros proceden de Dios, cuándo no proceden de Dios. Cuándo los consejos proceden de Dios y cuándo proceden del estómago. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. ¿Cómo es que dice la Escritura? Los que son del Espíritu piensan en las cosas que ¿qué? Pero los que son de la carne ¿qué? Y los que son de Cristo han aprendido a establecer la diferencia. ¿Qué hacen? Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Pero estos que no saben dónde están, ni quiénes son, ni hacia dónde se dirigen, pues son llevados de aquí para allá y de allá para acá. Pero usted tiene la unción del Santo. Alaben al nombre del Señor. No es que todo el que llegue a persuadirme acerca de su credo y disfrazando su malicia con la Biblia es la verdad. No, yo tengo la unción del Espíritu Santo y debo de aprender a mirar qué es lo que Dios quiere para mí en su propósito, y debo de establecer cuán perjudicial es aquella otra tesis que, aunque está disfrazada de piedad, trae veneno, que me desubique en la fe, que me hace perder mis valores cristianos, que hace que dude de lo que yo he vivido por muchos años. Y es que hay presiones de tantas partes y de tantas formas, que si el cristiano no está bien ubicado y no establece la diferencia, termina como los de la Odisea. Ellos estaban tan equivocados, a pesar de que creían que estaban en lo correcto.
Ellos decían, somos ricos. ¿Y qué les dijo Dios? Pobres. Ellos decían, estamos vestidos. ¿Y qué les dijo Dios? Ellos decían, somos generosos. ¿Y qué les dijo Dios? Miserables. Ellos creían que tenían mucha visión. ¿Y qué les dijo Dios? Ciegos. Porque no establecían la diferencia. Hay cristianos que se congregan, que dicen caminar con Dios, pero viven como los que no conocen a Dios. No han podido entender que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno que está abajo. No han establecido la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el infierno y el cielo, entre Dios y Satanás, entre salvación y condenación. Pero oye, un cristiano que tenga el Espíritu de Dios sabe establecer la diferencia y sabe conducirse por el sendero de Dios. Alaben el nombre de Cristo. Por eso me encanta ese Salmo 146, porque muestra la diferencia que hay entre el hombre y Dios, entre lo que el hombre dice y lo que Dios dice, en lo que el hombre no hace y la razón por la cual estamos llamados a confiar en Dios. Es que Él es el creador, Él hace justicia, Él es padre de huérfanos, Él es defensor de viudas, Él es Dios sobre todas las cosas. Cuando los seres humanos aprendemos a caminar de verdad con Dios, haciendo posible en nuestro desarrollo de la vida cristiana, echando mano de lo que es bueno, de lo que viene de Dios y aprendiendo a diferenciar lo que me daña, pues voy a ser un cristiano que tengo futuro en Dios. Hay muchos que se han quedado en el camino. ¿Por qué se han quedado en el camino? Porque en un momento pensaron que estaban haciendo bien y se fueron por ese sendero. ¿Y cómo terminaron? Fracasaron en su fe. Lea la carta a Timoteo y se va a dar cuenta que algunos confundieron su fe de tal manera que resultaron en otro camino. Y el escritor dice, naufragaron, se perdieron, se apartaron. Pero hoy Dios está aquí y nosotros estamos aquí. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Así que debemos de avanzar de la mano de Dios y poder decir al final, como dijo el escritor consagrado, nada me podrá separar del amor de Dios. Demos gracias. Señor, te damos gracias.